Hola, le saluda el profesor Arturo Chávez. En esta ocasión resolveré un problema planteado en el examen de admisión UNASAM 2022-2 del curso de física. Empezamos. Bien, ahí se puede mostrar la pregunta 2, ya es la pregunta 2 que vamos a resolver de este examen de admisión 2022-2. Primero vamos a leer para luego plantear su solución. Dice, a ver, seguimos el puntero láser. Un móvil parte del reposo y acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado durante 10 segundos. Luego de ese tiempo pasa por una superficie áspera y desacelera a razón de 4 metros por segundo al cuadrado hasta detenerse. Halle la distancia total recorrida por el móvil. Me piden la distancia. Entonces nos damos cuenta que este problema corresponde al tema de MRV porque nos hablan de una aceleración. MRUV, donde teníamos una aceleración. Y tenemos dos tramos. El primer tramo acelera y el segundo tramo se desacelera. A ver, lo planteamos acá abajo entonces. Voy a dibujar el piso, dibujo la partícula y me dicen que el móvil parte del reposo, es decir, la velocidad inicial va a ser nula. Va a tener una rapidez inicial, 0. En la primera parte del problema dice que acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado durante 10 segundos. Entonces va a transcurrir un tiempo de 10 segundos y en ese tramo acelera con 2 metros por segundo al cuadrado. Luego de ese tiempo pasa por una superficie áspera y desacelera a razón de 4 hasta detenerse. Entonces va a haber un segundo tramo donde se va a detener, va a pasar cierto tiempo, se detiene, ya no se mueve, la velocidad es nula. Y en ese tramo me dan la aceleración que va a ser 4, en este caso sería el valor con el cual va a ir disminuyendo la velocidad, porque en este tramo desacelera, ¿no? Ojo, no me dan el tiempo aquí. Y me piden, halle la distancia total recorrida por el móvil. Me están pidiendo la distancia. Vamos a llamarle X, digamos. Bien, empezamos de manera rápida. Quiero mencionarles que el video de hoy va a ser un poco extenso debido a que este problema lo voy a resolver de 3 formas diferentes. Esta es la primera forma, le he llamado la forma analítica. A ver, comenzamos de manera rápida. Quiero que queden claro que este problema tiene dos tramos. En el primer tramo se acelera, la velocidad aumenta. En el segundo tramo desacelera, la velocidad disminuye de 4 en 4. Entonces, por acá arriba vamos a recordar algo muy importante. Observe. Tengo un gráfico donde tengo una partícula en 4 instantes diferentes. Parte del reposo, mira, la velocidad inicial es nula. Entonces, hay que recordar ¿qué significa acelerar? Acelerar significa aumentar la velocidad en cierta cantidad. Digamos que me dicen que en este caso la aceleración vale 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué hay que entender por una aceleración de 6? En cada un segundo la velocidad debe aumentar de 6 en 6. Eso significa. Allá al costado lo voy a anotar. En cada un segundo la velocidad aumenta de 6 metros por segundo en 6 metros por segundo. O sea, más 6, más 6, más 6. Supongamos que todos los casos, todos los tramos son de un segundo nada más. O sea, el tiempo es un segundo. Entonces, la velocidad aumenta de 6 en 6. Si al inicio la velocidad es nulo, es 0, un segundo después le vas a sumar 6. Su velocidad va a ser 6. Un segundo después, 6 más 6. El valor de la velocidad va a ser 12. Un segundo después, súmale 6 más, 18. Etcétera, etcétera. O sea, la velocidad va a ir aumentando de 6 en 6. Ya, eso, por favor, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué 6? Porque la aceleración es 6. ¿Qué hubiese pasado si la aceleración es 4? Ahí sí la velocidad aumentaría de 4 en 4, etcétera, etcétera. Entonces, ese concepto lo voy a usar aquí en el problema. En la primera parte, vamos a imaginar que este punto le voy a llamar a este punto le voy a llamar P. Voy a analizar desde A hasta P nada más, donde acelera. ¿Cuánto vale la aceleración? 2. Entonces, ¿de cuánto en cuánto aumenta la velocidad? De 2 en 2. En un segundo aumentará su velocidad en 2. Si pasan 2 segundos sería 2 y 2, o sea, 2 veces 2. Si fueran 3 segundos sería 2 más 2 más 2, 3 veces 2. Razone, por favor. Si pasan 10 segundos, ¿en cuánto aumentará la velocidad?
2 más 2 más 2 más 2, 10 veces. 2 por 10. La velocidad aumenta en 20. Si al inicio la velocidad tiene un valor de 0, aumentale 20. Aquí en P, ¿cuánto va a ser la velocidad? 20, pues. Porque en 10 segundos vas a aumentar 2, 10 veces. Por eso es 20. ¿Ya? Entonces tienes este primer dato de manera rápida. Ahora, de la misma forma, vamos a analizar en el segundo tramo. Desde el punto P hasta este punto final que yo le voy a llamar B. En el tramo PB, entonces. Ojo, aquí desacelera con 4, es decir, la velocidad ya no aumenta de 4 en 4. Lo contrario, disminuye de 4 en 4. Razone, por favor. Si tiene una velocidad de 20 y pasa un segundo, ¿cuánto le vas a quitar la velocidad? 4 le vas a quitar. Si pasan 2 segundos, le vas a quitar 4, 2 veces 4, 8 le debes quitar. Entonces, si tiene una velocidad de 20, ¿cuántas veces debes quitarle 4 para que sea 0? Mira, 0 al final. ¿Sí o no que debes quitarle 5 veces 4? 5 por 4 es 20, pues 20 menos 20 se hace 0. Entonces, este segundo tramo lo hemos recorrido en 5 segundos. Ah, ya, profesor, listo. Entonces, ya tengo dos datos, ¿ah? Gracias a analizar nada más. Que aquí la velocidad tiene un valor de 20 metros por segundo y el tiempo aquí es 5 segundos. Finalmente, vamos a las distancias porque eso me están pidiendo ya. Aquí, entonces, en el cuadro hay que recordar también las distancias. Digamos que me piden la distancia en este tramo. Mira el punto rojo. Me piden esta distancia en el segundo tramo. ¿Cuánto ha avanzado? Ahí le voy a poner una línea. Bueno, para eso hay que recordar una fórmula del MRV. Esta es la fórmula. La distancia es igual velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. ¿Te acuerdas de esa fórmula, de esa ecuación? Ya, entonces voy a usarlo en este tramo. La velocidad inicial es 6, la velocidad final es 12, el tiempo es 1. Entonces hay que reemplazar, si no que me va a quedar así. La distancia en ese tramo va a ser velocidad inicial 6, ahí está 6, más velocidad final 12, sobre 2 por el tiempo es 1, el tiempo es un segundo nomás. Operas eso, 6 más 12, 18, entre 2, 9, 9 por 1, ya la distancia vale 9 metros, ahí lo escribimos, 9 metros. Facilito, ¿eh? O sea, la distancia lo voy a calcular usando la fórmula que está acá. A ver, de manera rápida nomás, ¿cuánto será la distancia en este tercer tramo? En este otro tramo. Utiliza la misma fórmula, de manera mental, de frente. La distancia va a ser velocidad inicial 12, velocidad final 18, sería 12 más 18, 30, ¿no? 30 entre 2, 15 por el tiempo que es 1, 15 por 1, 15 metros sería, por ejemplo. O sea, facilito para calcular la distancia. Eso voy a hacer aquí. Aquí voy a hacer eso. Desde A hasta P, ¿cuánto será la distancia que he avanzado? Ya, la velocidad inicial es 0, la velocidad final es 20. Aquí al costado le escribo. De A a P, la distancia será velocidad inicial 0, velocidad final 20, hemos dicho, entre 2 por el tiempo es 10 segundos, ¿no? En el tramo AP, el tiempo es 10 segundos. 0 más 20 es 20, 20 entre 2, ¿cuánto es? 20 entre 2 es 10, por 10, 100 metros, ¿no? La distancia AP es 100 metros. Ahora yo quiero la distancia PB, la misma fórmula, solo que la velocidad inicial es 20 y la velocidad final es 0. Entonces de P a B sería la distancia. Velocidad inicial 20, velocidad final 0, tiempo sobre 2 y por el tiempo 5. 20 entre 2 es 10, 10 por 5 es 50. Lo colocamos entonces, el primer tramo 100 metros, el segundo 50. ¿Cuánto vale X? La suma. 100 más 50, 150 metros es la respuesta en la pregunta 2. ¿Qué alternativa? La B sería, ¿no? Clave alternativa B. Bien, así he resuelto este problema número 2 entonces. He utilizado el primer método, el método analítico. Ahora voy a usar otra forma para resolver el mismo problema. A esta segunda forma le voy a llamar la forma en el que usamos fórmulas, puras fórmulas, sin analizar, puras fórmulas vamos a usar. Bien. Bueno, ahí está el ejercicio, lo vuelvo a plantear rápidamente, ahí lo estoy anotando. Es lo mismo, ¿no? Velocidad inicial nula, pasaron 10 segundos, acelera, luego en el siguiente tramo desacelera con 4 y al final se detienen. Te piden la distancia. Así era el problema, ¿te acuerdas? Teníamos dos tramos, en el primer tramo acelera, en el segundo tramo desacelera. Claro que sí, profesor, así era, listo. Ahora, ¿cómo con fórmulas? Así, mira. Voy a empezar analizando en el tramo AP. Por acá arriba escribo AP. Voy a usar una fórmula. Como yo quiero la distancia desde A a P, desde A hasta P, voy a usar la siguiente fórmula. A ver, recordamos, distancia es igual, velocidad inicial por el tiempo más menos un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sí, profesor, conocí esta fórmula. Entonces, desde A hasta P,
¿Cuánto es la distancia? No sé, quiero saber más bien la distancia, ¿no? Ahí escribo D nomás, igual. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0. Y el tiempo es 10, ¿no? Sería entonces 0 por 10. Más menos, como está acelerando, se escribe más. Ustedes ya saben eso. Reemplazamos un medio por la aceleración. En ese tramo la aceleración vale 2. Se pone 2 por el tiempo al cuadrado. El tiempo era 10, ¿no? 10 al cuadrado. Operamos. Entonces la distancia va a ser igual. Acá se cancela porque 0 por 10 es 0. Y aquí 2 y 2 lo cancelamos. Solo me quedaría 10 al cuadrado. Por 1, 10 al cuadrado, 100. Entonces la distancia es 100. O sea, en el primer tramo de frente me salió que la distancia mide 100 metros. Lo anotamos aquí abajo. Ya está, 100 metros. Solo me faltaría el segundo tramo. Para eso necesito saber la velocidad en el punto P. Entonces voy a seguir analizando en el primer tramo, pero con otra fórmula, aquí al costado. Esta fórmula de acá, bien conocida. Velocidad final es igual, velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Seguimos en el tramo AP, ojo. A ver, reemplazamos aquí entonces. ¿Cuánto es la velocidad final? Aquí es el inicio, mira el punto rojo, este es el final. No sé cuánto es la velocidad final, lo escribo nomás, velocidad final igual. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0, ¿no? Sería 0 entonces, más, porque es aceleración, la aceleración es 2. Por el tiempo 10, 2 por 10 sería, ¿no? 2 por 10. ¿Cuánto es 2 por 10? 20. Ah, ya, la velocidad final tiene un valor de 20 metros por segundo en el punto P. Lo anotamos entonces, o sea, con fórmula también se puede obtener eso. Finalmente voy a analizar en el tramo PB, que me piden la distancia, me falta esta distancia desde P hasta B. Aquí decimos entonces de P a B voy a utilizar una fórmula. ¿Cuál? Esta de acá, a ver. Velocidad final al cuadrado es igual velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 por aceleración por distancia. Entonces, operamos. ¿Cuánto es la velocidad final? Inicio 20, final 0. A 0 sería 0 al cuadrado. Igual, ¿cuánto es la velocidad inicial? 20, 20 al cuadrado. Más menos, acá sería menos. ¿Por qué menos? Porque desacelera. 2 por la aceleración es 4, ahí está 4. ¿Y cuánto es la distancia? No sé, eso quiero saberlo, la distancia de P hasta B. Entonces, operamos. Aquí 0 al cuadrado es 0, ya no se considera ya. Vamos al segundo miembro. En esta parte dice menos 2 por 4 es 8, menos 8D. Menos 8D lo voy a pasar a sumar al primer miembro. 8D igual a 20 al cuadrado, que es 400. 8 pasa a dividir. ¿Cuánto es 400 entre 8? 50. Entonces la distancia D vale 50 metros en este segundo tramo. Lo anotamos entonces. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? La distancia total. Hay que sumar 100 más 50. Respuesta final, 150 metros. ¿Qué alternativa? La alternativa B. Sale obviamente el mismo resultado. Entonces ustedes ya van a verificar cuál de los dos métodos les conviene utilizar. Sin embargo, yo he utilizado un tercer método para resolver el problema. Otra forma, atento, mira, otra forma de resolver este mismo problema. Ya, ahí está el ejercicio. De frente nomás, ya sabemos de qué trata ya. Aquí voy a dibujarlo. Trataba de un piso, de una partícula, parte del reposo, en 10 segundos acelera, a partir de ahí desacelera hasta que se vuelve a detener. Bien, para esto, para este tercer método, para esta tercera forma de resolver el mismo problema, la respuesta debe salir la misma, lo que vamos a usar es la gráfica velocidad versus tiempo. Ahí lo estoy dibujando. Voy a dibujar un plano determinado por dos ejes, el eje vertical, vamos a llamarle la velocidad en metros por segundo, y el eje horizontal, t, o sea el tiempo, medida en segundos. Date cuenta que yo he trazado la recta vertical justo cuando empieza el movimiento, porque ahí es el tiempo cero, mira, el tiempo empieza a aumentar hacia la derecha, ¿no? Bien, entonces vamos a representar este movimiento en este plano, velocidad versus tiempo. Aquí donde está el punto rojo, observa, ya transcurrieron 10 segundos. Ah, entonces trazo una línea para indicar que justo ahí el tiempo es 10. 10 segundos. Luego pasó un tiempo más y se detiene, ¿no? Dibujo una línea más acá, ya está. Pero yo no sé cuánto tiempo pasó en el segundo tramo, no sé. Solamente sé que pasaron 10 segundos hasta el primer tramo. Eso es lo único que yo sé. Bien. Ojo, en el primer tramo acelera la partícula, o sea, la velocidad aumenta. En el segundo tramo desacelera, es decir, la velocidad disminuye. Entonces voy a analizarlo por partes acá también. En el primer tramo acelera. ¿Qué significa acelerar? Aumentar la velocidad. Entonces yo voy a realizar aquí una gráfica en el primer tramo, en la primera parte, en la primera zona.
la velocidad va aumentando hacia arriba, ¿no? Ah, entonces, en el tiempo cero, donde está ahí la intersección de las rectas, ahí empieza el movimiento y empieza a aumentar la velocidad, empieza a aumentar porque acelera. Si aumenta, la gráfica va a ser una recta creciente. Ahí está. Esta recta de color verde, la recta creciente, indica que la velocidad va aumentando, 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 aumentando. Y aquí termina. Desde ese punto rojo hacia adelante, ¿qué hace? Desacelera. Tendrás que dibujar una recta decreciente. Pero eso lo vamos a hacer después. Por el momento solamente analizamos la primera zona. Fue aumentando la velocidad hasta que llegó ahí, donde está el punto rojo, ¿no? Hasta donde está el punto rojo. ¿Cuánto será ahí la velocidad que va a tener? ¿Cómo yo puedo saber cuánto es la velocidad? Sin fórmula, acá lo que vamos a hacer es utilizar las definiciones de la gráfica. Bien, entonces aquí al costado vamos a recordar. Vamos a recordar aquí. Recordar. Cuando tengamos un MRV, yo podría analizarlo utilizando la gráfica velocidad versus tiempo. En un MRV, por ejemplo, cuando acelera, la gráfica es una recta creciente, porque la velocidad va aumentando mientras el tiempo va aumentando. Vamos a tener un punto determinado y en ese punto vas a tener cierta velocidad y cierto tiempo. En ese instante, digamos que estamos en el tiempo 1. Ya está, tendremos cierta velocidad también. Entonces, un elemento muy importante de esta recta es el ángulo que forma con el eje horizontal. Teta hay que llamarle. Entonces, tienes que saber por teoría que si tú sacas la tangente de este ángulo, viene a ser el valor de la aceleración. ¿Cómo, profesor? Aquí lo anoto. La aceleración de este movimiento simplemente es igual en módulo a la tangente del ángulo. Que así de frente, así de frente. Imagínate que te dicen que el ángulo es 45 grados y te piden cuánto mide la aceleración. Ah, ya, si es 45 grados, la aceleración sería tangente de 45 grados. 1, ¿no? Ah, la aceleración sería 1 metro por segundo al cuadrado. O sea, todo va a depender del ángulo. Esta definición lo voy a usar aquí en el problema. ¿Qué te decían en el primer tramo donde acelera? Te daban la aceleración, ¿te acuerdas? Era 2, ¿no? Aquí lo anoto. Me dicen que acelera con 2. ¿Qué significa que la aceleración es 2? Ah, que la tangente de este ángulo, observe el ángulo que he dibujado ahí, es 2. La tangente de este ángulo es 2. La tangente era el cateto opuesto entre el cateto adyacente, en ese triángulo que se observa, en ese triángulo rectángulo. El cateto opuesto entre el cateto adyacente es 2. Ah, entonces el cateto opuesto es el doble del cateto adyacente. Si el cateto adyacente es 10, todos entienden que este es 10. ¿Cuánto es el cateto opuesto? O sea, el cateto parado. Sería el doble, 20. Ah, este de aquí mide 20. Aquí lo anoto con la línea punteada. Este punto es 20. Indicando que esta distancia vertical mide 20. Ya, mira, todo eso gracias a que la aceleración es 2. Listo, profesor. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora voy a analizar en la segunda zona, donde desacelera. ¿Cómo era la gráfica? Hemos dicho, una recta decreciente hasta que llegue a una velocidad de 0 porque se detiene. Ah, bueno, acá hemos puesto la velocidad 20, no te olvides. Ya hemos dicho que aquí la velocidad 20, ¿no? Dibujamos la recta. Desacelera entonces, ¿no? Desacelera. Es decreciente porque desacelera. La misma definición, ¿ya? La misma definición. Me daban de dato que en el segundo tramo, ¿con qué valor desacelera? Desacelera con 4. Ah, entonces ahí ponemos la aceleración es 4. Le estoy poniendo negativo indicando que es desaceleración, menos 4. Entonces, la tangente del ángulo, que aquí estoy dibujando, porque el ángulo es el que forma la recta con el eje horizontal, sería este ángulo obtuso. La tangente de este ángulo es menos 4. La tangente de este ángulo es menos 4. Por trigonometría, se sabe entonces que la tangente de este ángulo, que vendría a ser el suplemento, esta parte, este ángulo que estoy dibujando de color rojo aquí con el puntero rojo, la tangente sería el negativo del otro, o sea, 4. La tangente de este ángulo es 4. Observa lo que estoy ahí moviendo el puntito rojo. La tangente de este ángulo es 4. La tangente es 4. Ah, o sea, el cateto opuesto entre el cateto adyacente es 4. El opuesto es 4 veces el adyacente. O sea, el adyacente es la cuarta parte del cateto opuesto. ¿Cuánto medía este cateto opuesto? El cateto vertical, el cateto parado, 20 era, ¿no? Entonces, este cateto echado es la cuarta parte. La cuarta parte de 20, 5. Este echado mide 5. Si él es 10, súmale 5. ¿Este qué punto va a ser? 10 más 5, 15 va a ser. O también puedes decir que este tramo mide 5. Acá arriba lo anoto, mira. 5 segundos sería el tramo.
Listo, entonces estamos extrayendo información gracias al gráfico. Finalmente, ¿qué me estaban pidiendo? Hallar la distancia. Si me están pidiendo hallar la distancia, ¿cómo lo voy a calcular? ¿Fórmula? No, 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 no. También con esta gráfica lo puedes calcular. Tienes que saber por teoría que en una gráfica velocidad versus tiempo, donde tienes la gráfica, si tú quieres hallar la distancia que se recorre de un tiempo 1 a un tiempo 2, de un tiempo inicial a un tiempo final, distancia, ¿a qué va a ser igual? La distancia simplemente es, a ver, lee, el área bajo la curva, el área bajo la gráfica. En este caso, ¿quién sería? El área que estoy sombreando. Mira, si me piden la distancia que ha recorrido este móvil desde el punto inicial hasta este punto, sería calcular el área nomás. En este caso es una región triangular, ¿no? Base por altura sobre 2. Entonces, la distancia es el área bajo la gráfica. Si en este problema me estaban pidiendo la distancia, ¿cuál es la respuesta? Entonces, con geometría lo vas a calcular. Vas a calcular el área debajo de esta gráfica. ¿Y qué figura es la que se forma? ¿Sí o no que es una región triangular? Ahí lo estoy sombreando. Ah, sí, sí, profesor. Serían dos triángulos en realidad, ¿no? Que al final hacen un solo triángulo. O sea, profesor, la distancia es esa área nomás. Sí, esa área nomás. Como es una región triangular, acuérdate cómo se calculaba la distancia, el área, y el área de una región triangular es base por altura sobre 2, ¿no? Así nosotros lo hemos aprendido. Entonces reemplazamos. A ver, ¿quién me dice cuánto vale la base de esta región triangular? Vamos a considerar base al lado horizontal, ¿ya? Al lado horizontal. El lado horizontal de acá abajo sería la base 15, ¿no? De 0 a 15, la distancia es 15. La base mide 15 por la altura, ¿no? ¿Cuánto es la altura? La altura es esta distancia de acá. ¿Y cuánto mide? ¿Sí o no que mide 20? Claro, la altura mide 20, por eso le he puesto 20. Sobre 2. Multiplicas nomás. Hay que operar, a ver. 15 por 20, 300. 300 entre 2, 150 metros. El área es 150, entonces la distancia es 150 metros. Esa sería la respuesta. Corroboramos por tercera vez que la respuesta a la alternativa B sería entonces. Clave alternativa B. ¿Cuál de los tres te ha parecido más fácil? Eso va a depender de cada uno de ustedes. La idea es tener la mayor cantidad de herramientas para atacar un ejercicio. Eso va a depender de si usted ha leído, si usted ha profundizado en la teoría. Te invito a que busques una cuarta forma de solucionar este problema. Bien, hemos finalizado con el video de hoy. Les invito a seguir esta página y comentar sobre cualquier duda que tengan. También nos pueden encontrar en YouTube como Círculo de Estudio Ciencia. Muchas gracias. Hasta la próxima.